Maikobane Neruhini. Como todos recordaréis, en mi primer vídeo sobre la raza de los hombres de la Tierra Media, os conté cuál fue el origen de los hombres, que fueron corrompidos por Morgoth y alejados de Ilúvatar, hasta que al fin, algunos de ellos, los más valientes y los más justos, se rebelaron de Morgoth y huyeron hacia el oeste en busca de los Valar. En el Silmarillion publicado se explica que los hombres despertaron justo el mismo día en que salió el sol por primera vez en la Tierra Media. Es decir, se dice que despertaron justo el primer día de la primera edad del sol. Sin embargo, esta no fue la versión final de Tolkien, porque en años posteriores escribiría que en realidad los hombres despertaron muchos años antes de la primera edad, despertaron durante la edad de los árboles. Este cambio se debió a diferentes motivos. Uno de ellos era para poder incorporar el mito de la caída de los hombres, que es el que os conté en mi primer vídeo. Otro era para que así tendría más sentido que los hombres pudieran llegar a Beleriand, porque si no habrían cruzado en solitario toda la Tierra Media en menos de 3 siglos. Y otro era para que así tuviera sentido que los orcos fueran originalmente una perversión de los hombres, pues tal y como os conté en mi vídeo sobre los orcos, esa fue una de las ideas que tuvo Tolkien sobre su origen. Pero al final, como el Silmarillion no fue terminado con Tolkien en vida, pues a la hora de editarlo, su hijo Christopher puso que el origen de los hombres era con el primer día de la primera edad, no anterior a eso. Así pues, existen dos momentos distintos en que la raza de los hombres pudo haber nacido, y nosotros no podemos determinar cuál de los dos es más canónico, aunque eso tampoco es muy relevante, porque en este vídeo lo que de verdad nos interesa comprender es que nacieran cuando nacieran, los hombres traicionaron a Ilúvatar y sirvieron a Morgoth, hasta que al fin, algunos de ellos se rebelaron e iniciaron su viaje hacia el oeste. Durante aquel viaje sabemos que tuvieron que enfrentarse continuamente contra las viles criaturas que servían a Morgoth y sobre todo contra los hombres que no habían renegado de él, sino que se habían quedado en el este y lo habían convertido en su dios. De entre los que huían de Morgoth, solo los del norte sobrevivieron en número suficiente para mantener su independencia como pueblos valientes y fuertes. Sin embargo, solo conocían su pasado por leyendas y muchos no recordaban exactamente cuál había sido su origen. Los del sur, por otro lado, lo más posible es que murieran por el camino. Durante aquel viaje, los hombres se fueron dividiendo en numerosas tribus o pueblos, algunos de los cuales se fueron quedando atrás, asentándose en Rhovanion o en Eriador, mientras que solo unos pocos, solo los de la vanguardia, acabaron llegando a Beleriand a finales de la primera edad. Estos hombres que consiguieron llegar a Beleriand fueron los que conocieron a los elfos Noldor y a los elfos Sindar y fueron llamados Edain en Sindarin. Cuando estos Edain llegaron al fin a Beleriand, se sintieron consternados porque el mar se alzaba ante ellos, no podían huir más lejos y sin embargo no habían hallado la paz. Su viaje había sido inútil porque habían cruzado medio mundo para huir de Morgoth y al final se lo encontraban justamente ante ellos, librando una guerra contra los elfos. Pero como los Edain eran un pueblo valiente y desesperado, se aliaron de inmediato con los elfos, y en los últimos años de la Guerra de las Joyas, muchos de los más valientes guerreros y capitanes de los ejércitos de los reyes elfos pertenecían a esta raza. Los Edain, que eran estos pocos hombres que llegaron hasta Beleriand, se dividían en 3 pueblos independientes: el pueblo de Beor, el pueblo de Hador y el pueblo de Haleth. El pueblo de Beor fueron los primeros que entraron en Beleriand y eran un pequeño pueblo que no contaba con más de 1000 hombres adultos. Poco después llegó el pueblo de Hador, que era un pueblo numeroso con 3 huestes cada una de las cuales era tan grande como el pueblo de Beor y estaban mejor armados y equipados. Y junto al pueblo de Hador llegó también el pueblo de Haleth, que era más numeroso que el pueblo de Beor, aunque su número exacto nunca se conoció. Estos 3 pueblos, que juntos eran los Edain, se aliaron con los elfos y lucharon contra Morgoth, sufrieron dolor y penurias durante la guerra y al final presenciaron la guerra de la cólera y la caída de Morgoth.
Durante esa guerra final, la tierra de Beleriand fue anegada y destruida. Entonces los Valar recompensaron a los Edain para que, como los elfos, pudieran ir al otro lado del mar, pero como Aman estaba prohibido para ellos, levantaron una gran isla, la más occidental de todas las tierras mortales. Y esa isla fue llamada Númenor. Así pues, la mayor parte de los Edain que habían sobrevivido partió y habitó en Númenor y fueron llamados Númenoreanos o Dúnedain, que significa Edain del oeste. Pero no todos los Edain fueron a Númenor, sino que algunos volvieron al este, por donde habían venido originariamente, y se quedaron en Eriador. De hecho, allí aún se encontraban otros hombres, parientes suyos, hombres de los 3 pueblos que no habían llegado a entrar nunca en Beleriand, sino que se habían quedado rezagados durante el viaje. A finales de la primera edad o principios de la segunda, podemos considerar que estos rezagados se encontraban en 3 grandes núcleos. Los de Eriador vivían en torno al lago del crepúsculo, en las quebradas del norte, en las colinas del viento y en las tierras situadas hasta el Brandivino. Los de Rhovanion se encontraban en la tierra que había entre las colinas de hierro, el mar de Rhûn y el gran bosque verde. Y luego el tercer grupo estaba en las montañas blancas. Los 2 primeros estaban formados por gentes de lo que serían parientes de los pueblos de Beor y de Hador, mientras que los últimos no está del todo claro, pero en algunos textos se indica que eran parientes del pueblo de Haleth. En consecuencia, los hombres de los 3 núcleos eran parientes lejanos de los Númenóreanos. Y además de todos estos, aún estaban los hombres malignos, que eran aquellos que nunca habían traicionado a Morgoth y que seguían siéndole fieles, los que le veneraban como a un dios. Durante la primera y la segunda edad, estas tribus de hombres malvados se establecieron por todo el este y el sur de la Tierra Media, convirtiéndose en los ancestros de los orientales y de los Haradrim. Tras la derrota de Morgoth, se quedaron sin un guía aparente, pero Sauron no tardó en viajar entre ellos y volver a doblegarlos a todos para su causa, consiguiendo así que esos hombres le veneraran ahora a él como antes se habían venerado a Morgoth, considerándole un dios encarnado. De todos ellos, nosotros conocemos a los orientales y a los de Harad, pero en realidad, además de ellos, aún había muchísimas tribus más que multiplicaban sus números y de las cuales no conocemos absolutamente nada, tan solo que todas adoraban al mal. Así pues, así se dividían los hombres a principios de la segunda edad. En Númenor estaban los altos hombres, en Eriador, Rhovanion y las montañas blancas estaban lo que serían los hombres medios, y expandidos por el este y el sur se encontraban los hombres de la oscuridad. Esta triple división fue hecha en Númenor para poder distinguir las diferentes subrazas de hombres, siguiendo el antiguo modelo de los elfos, aunque adaptándolo a sus propios intereses. En algún momento que no sabemos con exactitud, algunos de los que había en las montañas blancas se movieron a los valles sureños de las montañas nubladas y de ahí algunos pasaron a Enedwaith, mientras que en ese mismo momento o más tarde otros fueron al norte hasta las quebradas donde fundaron la aldea de Bree. Por desgracia, estos que habitaron en Enedwaith tuvieron problemas con los Númenóreanos, porque aunque ellos vivían aún en su isla, como más tiempo transcurría, más venían a la Tierra Media para, entre otras cosas, talar bosques y así satisfacer sus necesidades de madera para navíos. Sucedió entonces que debido al trato cruel y a la devastación de los bosques, los de Enedwaith se convirtieron en enemigos acérrimos de los de Númenor, se vieron obligados a huir a la tierra de Dunland, y ese odio no se mitigó en sus descendientes, quienes siguieron odiándoles. Y así fue como surgieron los hombres que en la tercera edad serían conocidos como los Dunledinos. Por lo que hace a los hombres de Rhovanion, se les conoció como hombres del norte, y sabemos que tuvieron una gran alianza con los enanos de Durin durante la segunda edad. Se dio un crecimiento de la economía, pues los hombres, que eran ganaderos, pastores y labradores, se convirtieron en los principales proveedores de comida, que los enanos adquirían a cambio de trabajar como constructores de casas y de caminos, como mineros y como artífices de obras de artesanía, desde herramientas a armas y muchas otras de gran coste y habilidad. En un principio,
principio, los hombres miraron a los enanos con recelo, con el temor de que estuvieran bajo la sombra de Morgoth, pues durante su viaje desde el este se habían encontrado con enanos de mente maligna que pertenecían a las otras casas de los enanos. Pero al final se alegraron de aliarse con ellos, porque los hombres eran vulnerables a los ataques de los orcos, vivían principalmente en casas y en aldeas dispersas, y las pequeñas ciudades estaban mal defendidas, como mucho con empalizadas y vallas de madera. Además, tenían armas ligeras, sobre todo arcos, pues tenían poco metal. Todo esto lo remediaron los enanos a cambio del gran servicio que podían ofrecer los hombres, quienes eran domadores de bestias y habían aprendido a dominar a los caballos, y muchos eran jinetes hábiles e intrépidos. Con frecuencia cabalgaban lejos como exploradores y vigilaban los movimientos de sus enemigos, y si los orcos se congregaban abiertamente para realizar un ataque, ellos reunían una hueste de arqueros a caballo y los rodeaban y destruían. De este modo, a principios de la Segunda Edad, la alianza de los enanos y los hombres del norte llegó a disponer de una gran fuerza, rápida en el ataque y valiente y bien protegida en la defensa, y en aquella región surgió el respeto y la estima entre las dos razas, y en ocasiones una cálida amistad. Por desgracia, esta alianza llegó a su fin cuando a mediados de la Segunda Edad Sauron invadió Eriador y atacó Eregion. Moria no fue derrotada, pero los orcos invadieron de nuevo las montañas, y los hombres tuvieron que luchar no solo contra ellos, sino también contra los hombres malvados que permanecían bajo el dominio de Sauron. Tras esos ataques, los hombres de Rhovanion habían decrecido en número y estaban dispersos, y los que se demoraban en sus antiguas regiones se habían empobrecido y vivían sobre todo en cuevas o en los bordes del gran bosque verde. Paralelamente, hubo toda la desastrosa y ruinosa historia de Númenor. Los Númenóreanos, descendientes de los tres pueblos de los Edain de la Primera Edad, crecieron en poder y sabiduría hasta alcanzar un punto álgido, y luego se volvieron a la oscuridad. Dieron la espalda a los Valar, y solo unos pocos se mantuvieron fieles, hasta que finalmente Ar-Pharazôn el Dorado, el último rey de Númenor, capturó a Sauron y se dejó manipular por sus mentiras, para acabar reuniendo la armada más impresionante de toda la historia y atacar Valinor para tratar de robar la inmortalidad. Entonces Ilúvatar intervino, hundió la flota entera y enterró la isla de Númenor de nuevo en el mar, separando Aman de las tierras mortales y cambiando la forma del mundo para que fuera redondo. De los Númenóreanos solo se pudieron salvar unos pocos fieles que se mantuvieron leales a los Valar y a los elfos, cuyo líder era Elendil. Consiguieron huir de Númenor con tan solo 9 barcos y fueron al norte de la Tierra Media, donde había repartidas por la costa varias colonias de los fieles, como por ejemplo el gran puerto de Pelargir. Entonces Elendil fundó en el norte el reino de Arnor, y sus hijos Isildur y Anarion fundaron en el sur el reino de Gondor. Arnor absorbió la mayoría de las distintas tribus que estaban asentadas al norte de Eriador, y de la misma manera Gondor absorbió las distintas colonias númenoreanas que había situadas por la costa de Belfala. Los hombres de las Montañas Blancas juraron lealtad a Isildur, pero luego le traicionaron, así que Isildur les maldijo y se convirtieron en los hombres muertos de Dunharrow. Y de todas las tribus que antaño hubieran vivido en las Montañas Blancas, ahora solo quedaron los hombres Púkel, los Druedain, que quedaron rezagados en Andrast y en un bosque de Anorien. A partir de aquí, la historia de la raza de los hombres ya es mucho más fácil de seguir y se cuenta toda por completo en el apéndice A del Señor de los Anillos. Sabemos que Arnor y Gondor, junto a los elfos, hicieron la última alianza para derrotar a Sauron, y tras una larga guerra de 7 años, su enemigo fue vencido y la Segunda Edad llegó a su fin. Durante la Tercera Edad, la paz que consiguió Gondor en todas las tierras cercanas hizo que los hombres del norte se incrementaran de nuevo. Se convirtieron en aliados de Gondor, quienes les dieron tierras al este del Anduin y al sur del Gran Bosque Verde para que les protegieran de las invasiones del este. Sin embargo, con el paso del tiempo, el reino de los hombres del norte desapareció, bien por los ataques, bien porque sus ciudadanos fueron a vivir a Gondor, y los restos del pueblo se esparcieron por el norte y por los valles del Anduin. Con el tiempo, los que fueron al norte fundaron las ciudades de Valle y Esgaroth, mientras que los de los valles del Anduin se dividían en 3 tipos: los hombres del bosque, los Beórnidas y los Eotheoth. Los Eotheoth se acabaron mudando más al norte y se convirtieron, de todos estos descendientes de los hombres del norte, en el pueblo más numeroso y más valiente.
Como todos sabéis, durante la Tercera Edad, Arnor tuvo disputas internas y luego tuvo sus percances con el reino de Angmar, que acabó destruyendo el reino entero. Lo único que quedó de sus habitantes fueron los Montaraces del norte, que a partir de entonces vivieron de manera errante por todo el norte de Eriador, matando a los siervos de Sauron allí donde los encontraran. Por su parte, el reino de Gondor consiguió mantenerse en pie durante más de 3000 años, aunque sus reyes se quedaron sin descendencia y desde entonces fueron gobernados por los senescales. En el año 2510 estuvieron a punto de sucumbir por un ataque de los orcos y los orientales, pero los Eotheoth acudieron en su ayuda y aplastaron a sus enemigos. De este modo, Gondor otorgó a los Eotheoth la tierra de Calenardon, que fue bautizada con el nombre de Rohan, para que allí vivieran como sus aliados permanentes. Y el resto, ya lo sabéis. Al final de la Tercera Edad tuvo lugar la Guerra del Anillo, en la que Gondor y Rohan se unieron para hacer frente al mayor peligro que se había visto desde la última alianza. El Anillo Único fue destruido y Sauron volvió a ser derrotado, pero esta vez fue para siempre. Los reyes Aragorn y Éomer renovaron el juramento de amistad entre Gondor y Rohan, los Dunledinos fueron perdonados, Valle y Esgaroth continuaron con sus vidas, igual que los Dúedain, los Beórnidas y los hombres del bosque. El reino de Arnor fue levantado de sus cenizas y unificado con el de Gondor, de manera que a partir de entonces, en vez de ser dos reinos separados, se convirtieron en uno solo, regido por el mismo rey. Los orientales y los Haradrim fueron derrotados, pero en sus tierras aún eran muy numerosos y a menudo Aragorn y Éomer tuvieron que cabalgar para derrotarles de nuevo. Y así empezó la Cuarta Edad del Sol, que se dice que es la edad del dominio de los hombres, pues el resto de razas de la Tierra Media empezaron a decaer o esconderse, mientras que ellos, los hombres, se convirtieron en la raza dominante. Y de esta manera, el mundo fue evolucionando, hasta que, teóricamente, se convirtió en nuestro mundo de hoy en día. Y con esto termina mi vídeo sobre la historia de los hombres de la Tierra Media. No ha sido nada fácil de hacer, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.